para reabrir el debate, pero después de leer mi texto, ya te dije, me hubiese encantado haber leído tu trabajo antes de escribir el mío, porque hay ideas muy sugerentes y porque coincidimos, como bien has ido diciendo a lo largo. Coincidimos en varios casos, a pesar de tratar dos temas distintos sobre la mentira, lo público y lo privado, un poco podríamos decir, ¿no? Yo quería partir, como tú, de la idea de mentira, englobando lo que es la ausencia de información, incluida en ese concepto amplio de mentira, es decir, el no decir, ocultar determinada información, lo que son las falsedades, que serían un poco como las medio mentiras, hablando de forma coloquial, o las apariencias de la pretensión de algo que no es cierto del todo o en absoluto, pero esa, y lo que son las mentiras en el sentido más estricto del término, ¿no? Es decir, una auténtica falsedad, algo que no es cierto, es decir, cuando hable de mentira, lo haré como Fernando, en ese sentido, ¿no? Incluyo las tres tipos digamos, de cosas que engloban, digamos, de lo que hoy en día se considera la desinformación cuando hablamos de la mentira en lo público en general. Decía Fernando en su artículo que la mentira y el engaño son contrarios a los principales valores que propugna el derecho. Es verdad, porque el derecho busca la certeza, la verdad y con ello la seguridad, ¿no? Eso es lo que busca el derecho. Pero a pesar de ello y por ello, por las dos cosas, el derecho se ha ocupado en muchas ocasiones de la mentira, de la verdad, y le ha dado valor a esa mentira o esa verdad en diferentes ámbitos. Unas veces para declarar válidos determinados actos de reconocimiento jurídico, poníamos los ejemplos, ¿no?, del derecho al trabajo, el consentimiento obtenido mediante engaño, aquel consentimiento otorgado con falsedad. En derecho civil existen también ese tipo de previsiones en el Código Civil cuando se refiere a la expresión de las causas falsas de la institución de heredero o los contratos falsos, etc. En ese ámbito el derecho tiene su regulación, ¿no? También lo hace para castigar. Si nos vamos al derecho penal, encontramos la mentira en ámbitos que se castiga la falsedad en documento público, por ejemplo, a los funcionarios que faltaren a la verdad, bla, 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 dice en la narración de los hechos, se les atribuye determinadas consecuencias penales. Podemos hablar asimismo de las calumnias o de las injurias. Recordemos que en la calumnia se castiga la imputación de un delito hecha con el conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Es decir, está hablando de lo que son las mentiras, ¿no? Otras veces el derecho lo hace o indirectamente lo hace, digo indirectamente, para proteger derechos o libertades, ¿no? Los derechos a proteger cuando uno ejerce lo que denominaríamos, englobaríamos dentro del derecho a la mentira, pues puede ser, se puede no decir la verdad o incluso mentir para no autoinculparse. Nos movemos aquí en el derecho a no declarar contra uno mismo, que incluye no solo el guardar silencio, sino incluso mentir por parte del acusado, no de un testigo, estoy hablando, lo cual entraría dentro del derecho a la defensa, del derecho a la tutela judicial efectiva, en sentido amplio, etc. Podría constituir también el derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión nos permite expresar nuestras opiniones, luego hablaremos de los límites, ¿no? Incluso de expresar cosas de las más rocambolescas, ¿no? Podemos decir, la Tierra es plana, es una mentira. Yo puedo decir, ¿por qué no? Puedo decir, la Tierra es plana, como muchos otros, he dicho ese ejemplo, como otros podría decir. No queda tan claro si la transmisión de la mentira, desde mi punto de vista, podría ser ejercicio de la libertad de información, porque la libertad de información tiene un límite que es precisamente la veracidad. Es decir, el convencimiento de que lo que se está transmitiendo es cierto o haber tomado las diligencias suficientes para creer que lo que se está transmitiendo es cierto. Claro, si lo que estamos contando es una mentira, y la mentira lo que tiene es una intencionalidad de engañar, pues entonces uno podrá informar de hechos falsos, veremos si con consecuencias o sin consecuencias, pero desde luego no podrá decir que está ejerciendo la libertad de información. Ahí yo tengo, así como de la libertad de expresión sí que podría decirlo, de la libertad de información tengo mis serias dudas, ¿no? Fernando nos ha hablado del derecho a mentir como forma de garantía preventiva, ¿no? Se trata, o sea, hablaríamos de un derecho preventivo, de la posibilidad de no decir verdades,
no decir la verdad, en el sentido de ocultarla o incluso de mentir, con ese carácter preventivo, que yo creo que más que el derecho a mentir como tal, en realidad es lo que debemos afianzar es la garantía efectiva de otros ejercicios que son los que vienen a estar protegidos, que es el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, todos esos derechos que en realidad son los que se tratan de salvaguardar, ¿no? Entonces, que estaría de acuerdo que hay un derecho a mentir, pero solamente si lo vemos desde el punto de vista de que no existan consecuencias, cuando uno lo que trata es salvaguardar y de ejercer con plenitud, son derechos que ya están reconocidos. De hecho, yo no tengo en determinadas situaciones, estoy hablando ahora en términos muy generales todavía, ¿no? También podría el derecho a la mentira venir a salvaguardar el derecho a la libertad ideológica o religiosa. También en el ámbito laboral puede suceder, aunque son pocas las ocasiones en las que uno se pregunta ¿de qué partido político es? ¿O qué opina ideológicamente? ¿O qué religión profesa? Hay determinadas contrataciones en las que eso, pues, para el que está contratando, pudiera ser relevante. No digo que legalmente pueda serlo, pero sí que me interesa. Pensemos, por ejemplo, en una contratación de un profesor en un colegio privado con orientación religiosa, ¿no? Pues, es un ejemplo, ¿no? Que entonces uno dice, pues voy a mentir, pasa como lo de la embarazada, ¿no? Si digo que sí, si digo que no, si digo lo esto, me contratan, no me contratan, etcétera. Por lo tanto, voy a mentir. Pero, en todo caso, aun afirmando que en todos estos casos se está cubriendo determinados derechos fundamentales cuando uno miente en todas sus extensiones, es verdad que ningún derecho es absoluto y también el derecho a mentir tiene sus limitaciones. En realidad en esto estoy de acuerdo contigo, lo que hay que hacer es una ponderación caso por caso, donde estamos hablando de un balance entre derechos e intereses en juego en cada ocasión. Intereses legítimos, que puede ser de una parte o de la otra, y el ejercicio de derechos fundamentales generalmente por parte del titular del cual estamos hablando, el trabajador, el individuo ciudadano, etcétera. Lo que quiero decir es que en ese balance lo que tenemos que partir es que el privilegio de mentir no está exento de limitaciones, como ningún otro derecho de los que antes he nombrado está exento de limitaciones, ¿no? En términos generales podemos decir que ese derecho, como el resto, tiene que ser limitado cuando daña en mayor medida o de forma injustificada derechos de otros. Por ejemplo, no se puede mentir cuando esas mentiras pueden dañar el honor de las personas. O no se puede mentir cuando esas mentiras incitan al odio o a la discriminación, etcétera, de grupos, de colectivos, de terceros. O no se puede mentir cuando esa mentira puede influir en la toma de decisión de voluntad en un determinado contrato y ese hecho es absolutamente relevante para la conformación de esa voluntad o bien, si estamos ante una contratación, a lo mejor para la legítima decisión del otro porque es absolutamente relevante para el desempeño del cargo o no esa determinada circunstancia, ¿no? Pero las dudas llegan en las que el interesante artículo de Fernando nos abre, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos hablando del estado civil, de la salud, de la conciliación? Pues ahí entramos en un terreno muy complicado en el que ese balance no está claro del todo. Fernando dice que sobre todo no está claro porque, como también señalamos hablando de exposición oral, la situación en la que se encuentra aquel que miente es una situación de desventaja en el ámbito laboral respecto de aquel que le hace la pregunta, porque generalmente la situación del trabajador del que intenta acceder a un puesto de trabajo, o incluso del trabajador cuando ya una vez contratado se ve obligado a mentir, es una situación más débil que la del empleador. En muchas ocasiones esa mentira, las situaciones. Entonces, Fernando decía que con el objeto de garantizar esa equidad en el ámbito de las relaciones laborales, resulta imprescindible aportar una cantidad de armas, ¿no? Y entonces tu argumento es decir, esa es la única forma de garantizar la equidad, ¿no? en esa situación. La verdad es que yo veo difícil determinar con carácter general así amplio el derecho a mentir como tal, ¿no? Incluso creo que es feo para el derecho, se contradice con el derecho. Otra cosa es
asegurar de alguna forma que no se van a producir consecuencias negativas por el legítimo ejercicio de derechos fundamentales, legítimo ejercicio de esos derechos que antes señalaba, es decir, el no dar información sobre datos referentes a la salud, sobre datos, porque la salud a veces hace que uno, este tiene una salud que va a estar pidiéndome bajas continuamente, no lo contrato, por ejemplo, salud, igualdad, temas relacionados con igualdad como el embarazo, o sea, la ideología, como antes decía, hay muchos aspectos. Entonces, yo creo que habría que hablar más del establecimiento de garantías de esos derechos en la normativa que de reconocer como tal el derecho a mentir. Es verdad que si hablamos que si lo que tú dices es que efectivamente si uno miente que no tenga consecuencias y que no eso se considere como mala fe y por lo tanto como una causa adicional, estoy contigo, ¿no? Pero reconocer así sin más el derecho a mentir me resulta un poco contradictorio con la propia esencia del derecho que, como empezaba diciendo, busca un poco la certeza, la verdad y con ello también la seguridad jurídica. Por lo tanto, yo lo metería el derecho a mentir de tapadilla, ¿no? A través de otra serie de reconocimientos. Lo cierto es que esto no es fácil, o sea, no es fácil ni es pacífico. O sea, desde Platón ya hablaba de la mentira noble para transmitir las verdades cuando la verdad directa no basta y entonces hablaba de ello, ¿no? Has citado también el Marqués de Condorcet. Javier de Lucas hacía precisamente un comentario sobre ¿se puede mentir al pueblo? No hay un libro de una disertación que hizo muy interesante, ¿no? Y Javier de Lucas vamos, como podéis imaginar, magistralmente hace un comentario de ese libro estupendo, ¿no? De esa disertación. Kant y Constant también tienen ese diálogo, ¿no? Kant defendiendo desde el punto de vista de la moral, ¿no? De ese deber incondicionado de decir siempre la verdad cuando Constant dice, bueno, no en todos y en todas las ocasiones. Cuando uno tiene que decir, o entre sí o entre no, tiene derecho a mentir, o sea, pues sí, cabe que en algunas circunstancias y pone ejemplos concretos de que puede caber esa posibilidad. El trabajo de Fernando habla también y hablé un poco un ámbito de citas a Vox, ¿no? Vox afirma que el derecho es, junto con el periodismo y la política, una esfera donde la mentira será presentada por aquellos que la utilizan. Hablamos del periodismo y la política. Si nos metemos en la política y la mentira, la verdad es que, o la mentira con fines políticos, como también hay con fines económicos, ¿no? No me refiero a mentira de los políticos, de cualquiera, con fines políticos, me estoy refiriendo, se nos abre un mundo mucho más complejo del que estamos hablando, ¿no? Y ahí podemos encontrarnos de nuevo con esa desinformación, en el sentido de no dar información sobre las falsedades y las mentiras en sentido más estricto, ¿no? Por ejemplo, Hannah Arendt nos hablaba en unos libros sobre mentira y política, ¿no? Y nos hablaba como del engaño, la deliberada, digo sus palabras, ¿no? El engaño, es decir, la deliberada falsedad y la pura mentira como medios legítimos para el logro de fines políticos nos han acompañado desde el comienzo de nuestra historia. Y es verdad, o sea, decir, que pocos de nosotros no ligamos, perdón, me falta agua, no ligamos el concepto, la política con la mentira, y si la mentira sobre todo muchas veces con la desinformación, en muchas ocasiones muy justificada, ¿no? Por temas de secretos de Estado, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es algo que no han hecho solo los gobiernos, también partidos políticos, cualquier grupo de interés, movimientos de cualquier naturaleza han intentado, ¿no?, influir a base de no dejar de contar ciertas cosas o dejar de decir ciertas cosas. También Maquiavelo nos hablaba como una de las cualidades del príncipe, en el príncipe las falsedades, las apariencias, como la necesidad política del príncipe de saber mentir o de aparentar, ¿no? Que quedaría un poco así. Lo que llamamos medias mentiras, o el segundo grupo, digamos, de mentiras del cual yo hablaba. Y la mentira en su sentido más puro, en su sentido más estricto, pues sigue siendo hoy un serio riesgo en muchos sentidos. Lo ha sido siempre, obviamente, pero el uso de las fake news se ha convertido en un arma arrojadiza de estados frente a estados y de grupos de interés frente a la sociedad en otro sentido. No hay más que recordar, por ejemplo, ahora la labor que han hecho los hackers, llamemos rusos o chinos,
y cómo han desestabilizado algunas campañas electorales y que han supuesto pues dar la vuelta al Brexit o dar la vuelta a la campaña norteamericana y que hizo ganar a Trump unas elecciones, por poner alguno de esos ejemplos. Pero también grupos de presión, intereses económicos, se dedica muchas veces a lanzar mentiras, y aquí el Lorenzo Botino sabe de esto también muchísimo, ¿no? De los mecanismos, bots, de todas las rajas de generadores de likes, etcétera, etcétera, que ayudan además a ello, para al final acabar haciendo creer a la opinión pública como ciertos hechos que son falsos, hechos que no son verdaderos. Y en definitiva, con un objetivo claro, que es intentar influir en la opinión pública, intentar colar un mensaje en la opinión pública que no es cierto. Ya digo que esto ha existido siempre, no es nuevo de ahora. Lo que es nuevo son las herramientas que tenemos para difundir de forma masiva ese tipo de mentiras con un potencial impresionante y con una capacidad para que cualquiera que tenga la habilidad de manejarlos y el dinero también para manejar esos programas, de gestionar los mismos y conseguir esos objetivos. La verdad es que vivimos en un mar de informaciones, muchas de ellas falsas, muchas de ellas faltando a la verdad. Y aunque es verdad que no hay una verdad absoluta, porque en democracia nunca puede haber una verdad absoluta y todo hecho tiene que poder ser discutido en cualquier momento, lo cierto es que es criticable el que tengamos que vivir en ese mar de incertidumbre sobre todo aquello que nos rodea o sobre lo que se nos informa. Ese desorden informativo en el que vivimos hoy en día no beneficia ni a los derechos fundamentales ni a la democracia misma, evidentemente, ¿no? Vivir en un marco informativo tan infinito y a la vez tan falso en muchas ocasiones genera dos cosas. Por un lado, a veces puede generar inseguridad para el grupo de ciudadanos que aún se plantea las cosas y tiene la capacidad intelectual o volitiva de decir, bueno, esto será o no será, pero en otros genera esclavitud porque cuando de forma crítica los ciudadanos acaban asumiendo, arrastrados por esas mentiras, ¿no?, determinados eslóganes, es cuando se secuestra esa voluntad ciudadana tan esencial en democracia, ¿no? Y es que para conseguir ese seguidismo crítico de las masas, al final se utilizan incluso a veces hechos falsos que están vestidos de una opinión. Es decir, el problema mayor no está solo en las opiniones, que son discutibles evidentemente en democracia y que no existe una verdad absoluta. El problema es cuando esa opinión viene acompañada de hechos que son radicalmente falsos, de tal forma que el derecho permite la libertad de expresión y que arrastra con ello una opinión fundada en hechos radicalmente y queridamente falsos. No es erróneamente falsos, sino radicalmente falsos. Y ahí es cuando, digamos, la democracia empieza a resquebrajarse. Y lo es más cuando además esos hechos falsos que se transmiten pueden dañar a determinados colectivos o pueden generar discriminación respecto de los mismos, o pueden en un determinado caso incitar a la violencia, o pueden en un determinado caso incluso desestabilizar o tratar de desestabilizar a las instituciones públicas. ¿Es posible en este ámbito de la política defender el derecho a mentir? Pues en un Estado democrático deberíamos decir casi siempre sí. Es decir, debiéramos reconocer ese derecho el derecho en su sentido más amplio, salvo en aquellas ocasiones, de nuevo volvemos al balance de derechos y a la limitación que todo derecho tiene, ¿no? Que es en aquellas ocasiones en las que, como decía, pues pueda dañar intereses de terceros, dañar el honor de personas,
al final difundir mensajes que incitan a la discriminación, al odio, etcétera, etcétera, supuestos algunos de los cuales están contemplados. Quizás lo que no está aún resuelto del todo y donde más discrepancia puede haber es qué pasa cuando esas mentiras vienen a desestabilizar un gobierno, por ejemplo. Y no me refiero ya solo cuando dañan la imagen de el honor del rey, el honor de nosotros. O sea, voy más allá, porque eso también está regulado y posiblemente, desde mi punto de vista, no está bien regulado, ¿no? Yo creo que ahí deberíamos acondicionar nuestro ordenamiento penal más al conforme otros ordenamientos europeos, ¿no? Y permitir un poco más de margen a la libertad de expresión. Pero la línea roja tiene que estar en algún sitio, ¿no? Y luego la pregunta también es, ¿los políticos nos pueden mentir? O sea, ¿los gobiernos pueden mentirnos? Pues también aquí hay casos y casos, ¿no? Hay supuestos en los que la mentira no solo es permisible, sino es necesaria. Antes citaba los ejemplos de los casos de seguridad, de secreto de Estado y tal. Hay determinadas informaciones que no se pueden decir o incluso es posible que sea necesario decir una mentira. Pero hay otros supuestos en los que los poderes públicos no pueden mentir a la ciudadanía. ¿Por qué no pueden mentir? Pues porque la opinión pública se basa, y la democracia se basa precisamente en la libertad de interlocucionar, adoptar nuestras decisiones conforme a una decisión informada sobre hechos ciertos y veraces, no sobre mentiras, ¿no? Entonces, si nuestro criterio no puede estar formado sobre falsedades, y menos cuando estas provienen de los poderes públicos, sin justificación, sino buscando puramente intereses determinados, ¿no? Entonces, solo en ese escenario de la transparencia y de la honestidad es donde se puede contraargumentar y disentir en condiciones y hablar de verdadera democracia. Si no, eso no es posible. Bueno, me he ido un poco del ámbito de lo privado al ámbito de lo público, pero en un seminario que hablaba del derecho a mentir, yo creo que había que hacer un recorrido de los dos ámbitos, ¿no? para poner sobre la mesa, que es lo que pretendía, temas que yo no tengo claros del todo, pero que son apasionantes. Y me ha parecido genial el título y la propuesta por tu parte, porque la verdad es que invita a cosas que a mí me gustaría estudiar desde luego con mucho más detenimiento. Gracias a todos.